¿Cómo están? Bienvenidos. La noticia de hoy es buena. ¿Es buena? Lo que es afirmación termina siendo pregunta. Hay, estamos ya en condiciones de decirlo, más gente que se va a poder jubilar. Más jubilados, pero más pobres. Hoy finalmente se aprobó lo siguiente. Vean este número. 720.000 personas van a poder jubilarse sin todos los aportes. Gente que trabajó a lo mejor algunos años, muchos otros años no trabajó, trabajó en la informalidad y el Estado, a partir de esta ley, les va a financiar en cuotas, quizás hasta 120 cuotas, mínimos aportes, mínimas cuotas, y entran ya, a partir de un tiempo, en el sistema jubilatorio. Si vos tenés un familiar que se puede subir a esto, te va a parecer que está buenísimo. Ahora, si como en un museo te alejás del cuadro, te alejás de la ligación afectiva con esa persona que se va a beneficiar y ves el problema macroeconómico que se está gestando, que ya se venía gestando, te vas a sorprender. Esto es pan para hoy, demagogia para hoy. No es que no tengan necesidades las personas, los adultos mayores, pero va a ser hambre para mañana y ya es hambre. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Vean este otro dato, por favor. Datos, no opinión. Mira que durante el año pasado, el 65% de las jubilaciones otorgadas tuvieron alguna forma de moratoria. ¿Qué quiero decir? Que casi 7 de cada 10 personas que se lograron jubilar no tenían los aportes completos. El Estado, a partir de moratorias o planes, lo fue ayudando. Y ahora, en trámite, en curso, durante este año, 7 también de cada 10 personas, 2/3 de los que están haciendo los trámites, están con aportes faltantes. Es decir, les dice el Estado, vengan, súbanse, los vamos a ayudar. Un noble propósito con un problema tremendo. ¿Cuál es el problema tremendo? Vean más datos, por favor, para compartir con ustedes. Esto es una radiografía que es un dato que significa una bomba. Solo el 43% de los jubilados completó el aporte. Esperen un poquito, no es una fría cifra. Solo 4 de cada 10 jubilados de todo el país, completó los aportes. Hace algunos años era el 100%. Hace algunos años, suponete 2005, todo el mundo que estaba jubilado había completado sus aportes. Ahora es solo el 43%. ¿Qué te quiere decir eso? Primero que hay un problema tremendo con la informalidad y con conseguir y sostener empleo de calidad en la Argentina. Te das cuenta que toda la gente que se podía jubilar, que era el 100% o el 90 y pico, porque aportaba, porque tenía un trabajo en blanco y entonces eso pagaba los aportes, hoy ya no es tal. Y mucha gente trabaja en la informalidad o trabaja en negro o se cae del sistema y hay que alzarlo nuevamente con este tipo de leyes o de planes. Quiero mostrarles otro dato más que es la clave de todo. El sistema jubilatorio es justamente eso, un sistema. Para ser sostenible, tiene que tener 3.3 personas activas que trabajan en blanco, que aportan por cada jubilado. Hasta hay algunos datos que dicen que tienen que ser 4. Es decir, por favor, entendamos esto. Hay un carro y hay caballos. Hay cada vez menos caballos para tirar de un carro cada vez más pesado. El sistema está en profunda crisis. El sistema está en profunda crisis. Hoy prácticamente no tiene caballos para tirar del carro. Entonces, ¿a vos te parece bien? Por supuesto que es un noble propósito meter gente que hoy, en el marco de la pobreza y de la inflación en Argentina, no tiene para taparse. La pregunta es, ¿están haciendo en paralelo algo para que se pueda formalizar el empleo? Para que haya más gente trabajando en blanco, es decir, para que haya más caballos. Están haciendo algo para que haya más inversión, pero no
el crecimiento de rebote de la pandemia o ese crecimiento que sí existe, pero que no alcanza rápidamente y en shock a equilibrar esa ecuación para que el sistema funcione. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, Máximo diciendo, lo vamos a ver en un rato, un jubilado no es déficit fiscal. ¿Cómo lo van a tratar a un jubilado o una jubilada como déficit? Es un argentino que necesita ayuda y nosotros estamos para ayudarlo. Esa frase es tan cierta como demagógica, porque ahora lo que pasa es lo siguiente. Voy a dibujar una pirámide imaginaria. La pirámide es cada vez más ancha. Hoy el 90% de las personas de 65 años o más en la República Argentina está cubierto por alguna suerte de jubilación, con plan, sin plan. El alcance es buenísimo. Entonces imaginemos una pirámide súper ancha. Qué buena cobertura. Pero ¿cuál es el problema? Que es muy bajita. Y esta es la frase, se acható la pirámide. Hay mucha gente cubierta que gana muy poquito. De hecho, te doy este dato. La mitad de los jubilados gana la mínima. De vuelta porque cuando lo leí me impresionó. La mitad de todos los jubilados de Argentina, el 50%, gana la mínima. ¿Cuánto es? ¿58, 60 mil pesos? Más un 15 mil pesos acaso de bono, más los aumentos que le den. ¿Te gusta 60 mil pesos? Bueno, te dicen que este es un gobierno integrador, solidario y que distribuye la riqueza. ¿Saben qué? Está distribuyendo, sí, pero pobreza. Este sistema es inviable. Pirámide. Arriba, en el vértice y para cerrar, la faraona que determina y comanda la pirámide. Cristina Fernández de Kirchner, muy lejos de la mínima, gana, ahí la tienen, 2 jubilaciones de privilegio, 7.600.000 pesos por mes. 7.600.000 pesos por mes. No hay rubor, no hay cuestionamiento de la base que sostiene electoralmente, no hay una sola voz que diga en on, la verdad que es escandaloso con la pobreza y con lo que vale la mínima en Argentina, que Cristina Fernández de Kirchner esté ganando eso. Dona, ¿qué hace con ese dinero? Y lo último, estaba prohibido 2 jubilaciones de privilegio por ley. Buscaron un juez que estaba de turno afín al kirchnerismo, forcejearon con un destornillador y abrieron la puerta, entraron. Por supuesto, ANSES debía apelar. ¿Y saben lo que dijo? Yo no vi nada, no apelo. Hoy, 2 jubilaciones de privilegio en la punta de la pirámide y abajo 60.000 pesos. Esta es la distribución. Acompáñenme, bienvenido. Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. Buenas noches. Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bastante muy bien. Hubo en el Congreso hoy no se puede decir acalorada porque es el adjetivo más usado y gastado del periodismo, pero hubo un cruce muy fuerte, muy intenso. Estuvo ahí Máximo Kirchner, que reapareció. Hubo escraches a los diputados de Juntos por el Cambio que no acompañaron esto. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, acalorado vale con este día, ¿no? Me parece, pero ahí estaban bien con aire acondicionado. Y un sindicalista, Carlos Ortega, desconocido para la mayor parte de la gente, vinculado al ANSES, repartió unos afiches que decían ni más ni menos que cualquiera de los diputados, ahí lo estás viendo, búscalos, porque pueden ser vecino tuyo, invitando a que alguien que conozca a alguno de estos diputados, en esas fotos muy chiquitas, que obviamente son todos opositores, puedan ser escrachados por no acompañar esta moratoria previsional que vos estabas detallando y contando cómo era. Che, es un escrache. Sí. Es buscalos, acá tenés la foto. Son antipueblo, eso es lo único que faltó decir. Volvemos a la época del escrache. Nunca nos fuimos, en verdad. ¿No es cierto, Osvaldo? Sí. Y esto puede replicarse si cambia el signo político, ¿eh?
Ojo con el método del scratch. Recuerden que el scratch se usaba durante la dictadura cuando no había sistema de justicia, no había democracia y se creía que ese acting público era la única forma de, entre comillas, ajusticiar o evidenciar o visibilizar dónde estaba el represor o el torturador. Ya esto es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Osvaldo. Sí, es cierto lo que decía, y es cierto lo que decía Pablo, que estaba contando la crónica del momento, porque además después hubo un intento, ¿no?, de Juntos por el Cambio para que se hiciese un repudio a este scratch. Exactamente. Y lo más grave, acompañando eso que vos decís, Osvaldo, es que Máximo Kirchner tomó el tema y reivindicó y dijo, bueno, pero también hay que ponerse en la cara, en el cuerpo de toda esta gente que tiene, que no se puede jubilar. Bien, vuelve al ruedo Máximo, que se había ido a aquella sesión del Fondo Monetario, su renunciamiento histórico, regresa a las arenas de esta manera. Si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles, es entendible. Y también es un poco de empatía, ¿no? Ustedes imagínense, si uno siente mal ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos muchos de nosotras y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta. Me cuesta hilar la argumentación, digamos, si ves tu cara ahí y te incomoda lo que habrá sufrido mi madre que le gatillaron. Esa circunstancia habilita cualquier otra acción, ¿no?, que ellos implementen, ¿no? Es un modo tremendo de invalidar una posición política que es gasto público, sí o no, cómo controlamos el déficit. Si haces eso, quizás no estás empatizando con que gatillaron en la cabeza de Aparte, Cristina. si vos hablas de melones, hablas de melones. Si hablas de sandías, hablas de sandías. Es que está hablando de jubilaciones. Y si hablamos de jubilaciones, es lo que vos marcabas al principio. Él es el hijo, porque constantemente vive hablando de su madre, de la persona que más cobra por jubilación en toda la Argentina. Hablar de empatía. Una jubilada de privilegio. Con lo cual, la empatía la deberían tener los Kirchner, que son millonarios desde hace décadas. Mezclar el atentado, y perdón, mezclar el atentado con esto no tiene nada que ver, es para la tribuna. Además, ¿cómo funciona el sistema de incentivos? Digamos, yo este año el año que viene cumplo 40 años de aportes. Sí. Me falta todavía para jubilarme porque soy muy joven. Pero digo, 40 años de aportes. desde los 4. He aportado, más o menos aporto de los 4. Digo, ¿cuánta gente que ha aportado está ganando lo mismo que gente que no ha aportado? No absolutamente. Es justo. Lo cual no quiere decir que no tenga, no quiere decir que no tenga que haber una solución para la gente que no pudo aportar, porque mucha gente ha trabajado en negro porque fueron las condiciones que le impusieron. Ahora bien, tiene que salir de la plata de la gente que aportó durante tantos años. Es que acá hay una cosa completamente perversa con esto, que es que con las moratorias y el kirchnerismo hizo una bandera desde el 2005 hasta acá y la sigue sosteniendo, que es hacer progresismo con la plata de los jubilados. Ni con la plata de aerolíneas, ni con la plata de las grandes empresas, que le gusta el título de los impuestos a las grandes empresas, ni con el impuesto a los ricos, ni nada por el estilo. Con la plata de la gente que laburó, que fue un obrero y que tuvo 30 o 40 años de aporte, a ese le sacan para darle a alguien que no tuvo aportes. Y además, quien paga la moratoria en definitiva es el trabajador. Vos, tu jubilación está compuesta por un aporte que haces vos como trabajador y por un aporte que hace la empresa. La moratoria, ¿qué hace? Dice, vos poné tu parte en cómodas cuotas de aquí en adelante. A la empresa que no te aportó, no la va a buscar nadie, ¿eh? Pero, cuidado con este progresismo. Digo, quiero retomar algo que había mencionado Pablo, que tenía que ver con la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, porque eso demuestra cómo ella tomó la decisión de colocar personas claves de su confianza para que se desarme algo que estaba normado por ley, que es que ella tenía que optar por una de esas dos opciones. Puso a Carlos Zanini en la Procuración del Tesoro, que le dio la orden a Fernanda Raberta, titular del ANSES, para que le vuelva a pagar algo que la justicia dijo que había que suspender por el momento hasta que se tome una decisión. Y hay una deuda que si la cobra retroactiva, ¿de cuánto es? Que es una deuda de lo que cientos de millones. Sí, más de 100 millones, pero además lo otro que Máximo Kirchner, que se queja de esta situación, que pide esta empatía, es una persona que declaró un patrimonio de 500 millones de pesos. Y cuando le tocó pagar el impuesto a las grandes riquezas, que él mismo lo promovió en el Congreso,
Lo pagó Pidió en hacerlo cuotas, en en cuotas. 5 cómodas cuotas. Y además no olvidemos que esta persona que cobra 7.600.000 pesos por mes es la misma que en su gobierno anterior vetó el 82% móvil que había salido por las 2 cámaras de la legislatura, diciendo que de esa manera se desfinanciaba, las cajas de jubilación. Digo, y que ese sistema de privilegio con el 82% continúa en muchas cajas todavía. Bien, Una veamos, cosa sobre sí. Diego, sobre los privilegios y las diferencias en cuanto a Cristina Kirchner y el resto de los jubilados. Hoy en la ANSES hay más de 80.000, 81.571 jubilados con sentencia firme para cobrar un reajuste de haberes, porque fueron a la justicia, ganaron en primera instancia, la ANSES apeló, ganaron en segunda instancia, la ANSES apeló, fueron a la corte y tienen una sentencia firme. Y la ANSES no les paga si no están, es desagradable decirlo, pero al borde de la muerte. No le paga a nadie que no tenga más de 85 años. Si un jubilado de 67 años tiene una sentencia firme y tiene buenas condiciones de salud, no va a cobrar. Eso hoy lo sabe en el sistema. Esa misma ANSES nunca apeló la sentencia de Cristina Kirchner. Bien, recordemos lo siguiente. Si en paralelo generaras iniciativas, propuestas, leyes para generar trabajo, un shock de inversión, facilitas el trabajo en blanco, lo haces menos engorroso, menos caro también. No, no puedes desfinanciar al Estado. Pero ya tenés 40% de informalidad. ¿De dónde creen que sale esta cantidad de gente que tiene que asumirse a una moratoria? Hay algo roto ahí y no lo ven, o sí lo ven y no lo quieren arreglar por una cuestión ideológica. Y si hay una cuestión numérica, que se discuta. Máximo Kirchner, parte 2. Esta ley, ninguna jubilada ni ningún jubilado argentino origina el déficit fiscal. El Estado invierte en sus habitantes. Son argentinos y argentinas que necesitan la presencia del Estado argentino. Claro, cuando vos decís el Estado, es como una gran mamá o papá que de buena leche y de buena fe, porque te quiere, te va a abrazar y te va a nutrir. Y el Estado, en definitiva, si lo ve de abajo y le sacás la carcasa, somos los contribuyentes todos, por supuesto, un plan, un gobierno, pero estamos todos. ¿Cómo se mantiene el Estado? Esa pregunta, que es tan obvia, ¿no se hace? Qué serie de lugares comunes que dice Máximo, ¿no? Que sin ningún tipo de valor. Y se entiende por qué no da entrevistas. No podría soportar una entrevista, porque no tiene nada para decir. Todo lo que dice son eslogans viejos y muy vacíos. Hay que tomar en cuenta una cosa que es la ANSES. Todos estos jubilados van a depender de la ANSES. La ANSES es una plataforma política increíble. Si no, miremos el caso de Massa. Massa estaba en la ANSES cuando fue el 2001 y estaba Duhalde. Massa daba discursos en una situación tremendamente complicada por cadena nacional. Y eso lo transformó en una figura política con los años. Hoy el objetivo de la Cámpora es que Fernanda Raberta, la titular de la ANSES, sea la próxima intendenta de Mar del Plata. También está teñido de aspiraciones electorales del cristinismo. Solo quiero agregar el retroactivo de Cristina Kirchner, que hay un amparo para que no lo cobre y es de 170 millones de pesos. Bien, está Luis Juez. Hola, Luis. ¿Cómo les va? Quiero mostrar el cartel de vuelta y que vos me digas qué te parece esto. Nosotros humildemente dijimos que nos parece una barbaridad y lo condenamos. Eso es un escrache. Búscalos. Seguramente hay algún vecino tuyo. Como diciendo, tal vez en el cuarto B está el monstruo que está en contra del pueblo y de la moratoria. Lo vi en Córdoba. En Córdoba había una gigantografía frente al gremio. Bueno, pero esta es una mecánica. No deberíamos sorprendernos que esta gente utilice muletillas viejas o, qué sé yo, se le ocurra, como recién planteaban con mucha inteligencia ustedes, este populismo berreta de repartir lo que no hay. Esto va a ser así, le ha ido bien a ellos se manejan con mucha inteligencia, te ponen en un lugar muy incómodo. Era muy incómodo decir en el Senado que nosotros no íbamos a acompañar eso. Porque yo tengo mi socio del estudio, que no se pudo jubilar y que para desgracia le dio una ACV. Y le dije, pero no corresponde. No corresponde, tuviste toda la oportunidad para pagar. O sea, no corre. Digo, ahora, si vos lo que vas a hacer es demagogia berreta con el esfuerzo de todo el mundo, ponete en el lugar del tipo que pagó 35 años. Entonces, hay que decir las cosas como son, no importa si esto te pone incómodo, te enfrenta con amigos.
Hay que decir las cosas como son. El Estado no está en condiciones, ya no está en condiciones de sostener el sistema previsional. Las cajas de jubilación en las provincias están que explotan. Entonces digo, no podés ser tan sinvergüenza de hacer política con el dolor de el tipo que laburó, que aportó 35 años y que hoy resulta que termina cobrando lo mismo que el tipo que entró por la ventana. Y recién escuchaba una expresión. En este tema, esta cuestión que el kirchnerismo le ha encontrado siempre la vuelta al tema previsional. Fíjate que allá en el 2005 Néstor arrancó con el tema de la jubilación de las amas de casa. Se jubiló un montón de mujeres. Era un argumento que, bueno, ¿cómo te va a poner en contra? Pero en definitiva no habían hecho nunca un aporte. Destrozaron el sistema previsional. No hay sistema previsional en ninguna provincia que funcione con superávit. Entonces esta es una realidad. Voy a decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a ir con esto? Dentro de un par de años, cuando todo el mundo cobre la mínima, todo el mundo, aun cuando haya hecho aporte o no haya hecho aporte, vos te vas a dar cuenta que fue una gran mentira, que fue una demagogia increíble, pero que a ellos les rinde cuenta, a ellos les sirve el escrache, les sirve ponerte en un lugar incómodo, que la gente te choque, te diga, ah, sí, yo no me puedo jubilar, culpa tuya. No, no es culpa mía, es culpa tuya que no hiciste los aportes o no reclamaste a la patronal como correspondía. Pero esta es una realidad, deberíamos ya estar... tener el cuero duro para darnos cuenta que estos muchachos van a actuar así, no tienen otra forma, no conocen otra forma. Y esto que decís vos, Osvaldo, es muy berreta al máximo, es muy berreta, un pibe de manual. O sea, si vos tenés un papá presidente y una mamá presidente, probablemente no necesites nada más que ser berreta. Este chico no necesitó estudiar nunca, siempre es muy llano todo lo que dice. Sus discursos son justifica, nada. y digo, me quería quedar con este tema porque me pareció cuando escuchaba el debate, estaba en el Senado, introducir un tema que todos repudiamos, el atentado contra Cristina Kirchner, para invalidar un argumento que era absolutamente válido de un montón de gente que dice, mira, me parece una locura repartir lo que al Estado no le sobra. Bueno, pero así funcionan y le da muy buenos resultados. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Se retiraron? ¿Los escracharon? ¿Dónde pusieron los carteles? No sé, eso fue en diputado. Sí, por supuesto. No tengo idea qué pasó en diputado. No, lo seguí por televisión, pero no... Pablo, ¿cómo fue eso? No, hubo un enojo y un contrapunto, una vez más contrapunto entre la titular de diputados, Cecilia Moró, con Ritondo fundamentalmente. Ahí hay un contrapunto eterno. Bueno, pero Juntos por el Cambio dio la discusión respecto de esto, o sea, no dio quórum y sí dio la discusión después porque quería... contraponerse a estos argumentos del oficialismo. Ahí había alguna propuesta de Martín Tetaz que daba vueltas, también hemos visto. Quiero preguntarte lo siguiente, mañana, ¿cómo imaginás esa síntesis de la política que está tan agrietada? Mañana va a ser un día complejo. Parece que Pablo confirma que va a ir la Corte. Sí, va a ir la Corte, va a enviar 2 representantes, al titular Rosati y a Carlos Rosenkrantz, el expresidente de la Corte. Ah, van los 2 más apuntados. Sí, claramente, van los 2 más apuntados, así que va a ser... El dato es que por primera vez mandan 2 representantes, los otros 2 integrantes de la Corte Suprema van a seguir el discurso desde el Palacio. Y al procurador general interino ni siquiera lo invitaron. Eduardo Casal, que es otro de los apuntados por el kirchnerismo, el jefe de todos los fiscales. Bien, ¿qué pensás que puede ocurrir mañana si empieza a hacer un repaso pegándole muy fuerte para ponerse más nítido? No, va a ser una sesión muy berreta. O sea, primero porque no hay ninguna expectativa. Este tipo no puede generar ninguna expectativa. Mira, te diré que mañana va a ser la 7ª, 8ª asamblea en la que voy a participar. Siempre te genera una expectativa un presidente porque la verdad es el momento que el tipo te marca la hoja de ruta del año. Expectativa ninguna. Que le van a pegar a la Corte, no tenga ninguna duda, que eso va a ser terriblemente festejado, que Alberto está viendo cómo acomoda. Es muy cierto lo que está diciendo todo el mundo, porque lo he escuchado a algunos senadores decir que sería importante hasta ver si Alberto se anima mañana a hablar de la proscripción de Cristina, lo va a plantear. Un escenario, la verdad que desde el punto de vista institucional es de una... Más abajo no se puede caer, ¿viste? Va a ser una asamblea legislativa muy berreta, yo ya te lo digo, muy berreta. En un momento se decía, si empiezan a apuntar a la gestión de Cambiemos, en aquel momento Cambiemos, nos levantamos y nos vamos. Yo Real, no soy de eso, levantarme, no. A mí yo tengo el cuero como una tortuga. Vos decime lo que quiera. Mira, yo voy por la calle y vos gritás chorro y no me voy a dar vuelta. Porque no lo soy. No lo soy. A los 59 años he aprendido a responder con mi conducta. Entonces, yo de esas cosas, esas nimiedades, no, nos levantemos, nos hacemos el enojo. No ofende quien quiere, sino quien puede. ¿Te puede ofender Máximo, en serio? ¿Nos puede ofender el kirchnerismo, en serio? ¿Nos puede ofender a Alberto con las boludeces que diga mañana? ¿Nos puede ofender? Si te ofende a Alberto, estás jodido, hermano. El problema no es Alberto, sos vos. Yo no soy de los que creo que hay que quedarse, hay que escuchar, hay que ponerlo en evidencia.
Porque la verdad que uno genera este tipo de actitud y por ahí, viste, uno se va, lo dejamos solo, los tipos siguen diciendo lo mismo. Y la degradación institucional, la pérdida de institucionalidad, la república cada vez se va deshilachando más. Mañana van a maltratar a la Corte. Te puede gustar o no la actitud de la Corte, puede acompañar o no algunos fallos de la Corte. Ahora lo cierto es que la cabeza de otro poder. Es muy incómodo que vos los incomodes con la palabra para que se institucionalice que la Corte es objeto de un maltrato absoluto cuando habla la cabeza de otro poder que el presidente de la Nación. Probablemente Alberto Fernández haga un repaso sobre la economía y dé datos favorables, o él mostrará datos favorables. En un ratito vamos a charlar de esto y de tantas otras cosas con Carlos Melconian. Ahí lo tienen. Carlos Melconian, vamos a charlar de esto, por supuesto, del sistema jubilatorio, de esta moratoria que hoy se aprobó y de cómo, y ya traslado también la pregunta para Luis Juez, la propuesta antigrieta, ¿qué traducción tiene en la economía? ¿Es diferente una hipótesis de plan económico de Horacio Rodríguez Larreta, de uno de Patricia Bullrich o de Mauricio Macri? Lo vamos a charlar con Melconian un ratito. En este contexto de escrache, tensión, ¿cómo encaja la frase de Horacio Rodríguez Larreta de la grieta es una estafa? Yo no voy a venir a desdecirme por mis posicionamientos. Históricamente yo vengo sosteniendo que la grieta en este país es ética, es moral, es de valores. Choro hay de los dos lados, bandido hay de los dos lados, sinvergüenza hay de los dos lados, mentiroso hay de los dos lados. La grieta es moral en la Argentina. Si nosotros creemos que es ideológica, caímos en el peor de los debates. Terminás vos cediendo. Yo sigo sosteniendo, yo tengo una idea. Hay tipos con el delincuente. Pero el leitmotiv de Horacio Rodríguez Larreta es antigrieta. Pero en eso cada uno se defenderá con su propio manual. Yo te voy a decir la mía. Bien. Y tengo muchos años militando, 40. Lo mismo que tiene la democracia. La grieta es moral en la Argentina. Es ética. Y no me va a correr por izquierda nadie porque a la izquierda mía está el guardarray. No ese que sacaron ahí para poder pasar los camiones. Digo, en serio, que es moral, es ética. El sinvergüenza es sinvergüenza. Después podrá ser del pro, de la derecha, de la izquierda, judío, cristiano. El ladrón es ladrón. Entonces, si nosotros no somos capaces de reconstruir esta sociedad, este entramado a partir de valores básicos. Yo vengo repitiendo hace muchísimos años, maestro, ¿quién te dijo que los valores son de derecha o izquierda? Vos podés llegar a la decencia por derecha o por izquierda. O sea, ¿qué venís con este debate mentiroso, absurdo, que pretende poner lo bueno de un lado y lo malo de otro? Yo sostengo esta cuestión, lo digo con mucha claridad, lo planteo. Es muy difícil ponerte de acuerdo con un delincuente, es muy difícil ponerte de acuerdo con un atorrante, es muy difícil coincidir en el modelo del país que quiere con tipos que han hecho del populismo y de la ventaja una bandera. Entonces, yo me siento muy cómodo defendiendo esta cuestión y no voy a recular medio centímetro, te lo quiero decir para que quede claro, porque es la pelea de mi vida. Hace 40 años que yo hablo de estas cosas. Y no voy a venir a recular por un posicionamiento, por alguna cuestión, o porque me muestran alguna encuesta, o porque me digan. Yo creo que, y lo digo por absoluta convicción, siempre empecé a militar en el año 82 convencido que este país, la grieta era ética y veníamos de la dictadura militar. Y la grieta era realmente moral. Ahora, este debate sobre la grieta, ¿no está volviendo a abrir otra vez ruido en Juntos por el Cambio mientras pasan las cosas que vemos desde el oficialismo? Mientras mañana vamos a ver otra vez a Alberto y a Cristina juntos. ¿Ustedes en Juntos por el Cambio se están peleando en virtud de una cuestión del cargo? Yo creo que nosotros no tenemos que anticipar debates, peleas, discusiones. Creo que no podemos perder de vista dónde está el enemigo. La confrontación es natural, se va a dar, cada uno tomará partido, postura, pero el enemigo está en un lado. Si vos no sabés dónde está el enemigo y empezás a tirar con una escopeta, ¿viste? Va a terminar lastimando a un montón de gente. Entonces, yo digo, va a haber tiempo para todo esto. Nosotros somos una alianza absolutamente heterogénea, plural, terriblemente democrática. Vamos a dirimir nuestros conflictos en una PASO que está normada y está legislada el 4 domingo de agosto. Vamos a ir a votar. Con lo cual, no perdamos la perspectiva de dónde está el enemigo. Lo digo, lo siento yo, porque como nunca en 24 años tenemos muchas chances de gobernar Córdoba. ¿Está fuerte la coalición? Sí, yo creo que está fuerte en materia. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, Osvaldo. Lo vengo repitiendo hasta el hartazgo. Está tan baja la vara, el kirchnerismo ha puesto tan baja la vara, que cualquiera se anima, ¿entendés? Entonces, y ahí está muy complicado, ¿entendés? Porque vos la ves, como estos partidos, decís, todos quieren jugar todos. Pará, loco, pará. ¿Y quién te dijo que está tan fácil? Porque la han puesto en un lugar que yo la veo, la visibilizo, digo, y esto no ayuda, no contribuye.
Nosotros necesitamos levantar la vara del debate, necesitamos construir nuestros equipos técnicos. Nuestro debate tiene que ser en serio qué vamos a hacer con la Argentina. No de cliché, ni postura, ni discurso. Tiene que ser qué vamos a hacer con la Argentina. Si levantamos la vara y tenemos un altísimo nivel de debate donde digamos qué vamos a hacer con la salud, con la educación, qué vamos a hacer con la previsión social, cómo lo vamos a hacer, de qué manera, con qué equipo lo vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer, nosotros vamos a levantar la vara de la calidad institucional de la República Argentina. Si no, vamos a terminar como el kirchnerismo en el medio del barro y ahí claramente nada luce. Luis Juez, muchas gracias por haber gracias a venido. ustedes. Ustedes me acompañan, vamos a hablar con Carlos Melconian. Y me parece que es interesante vincular lo que planteaba Juez. Es, bueno, un plan, lo posible. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el tratamiento. Querido. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias por venir. No, por favor. Especialmente te agradezco. Por la invitación. Hoy se aprobó esta moratoria jubilatoria. No seguí el detalle, pero que es la continuidad de lo... 720.000 que tenían aportes incompletos se pueden jubilar. Todavía recién acabo de entrar de plena tarea, así que no seguí la información. Voy a hablar sin GPS. Imagino que debe ser algo de lo que viene ocurriendo hace un tiempo. Sí, es eso. Que para el futuro, en una reforma previsional integral, que vaya acompañada también por ideas de nuevas relaciones laborales, debe ser resuelto, porque pensá que moratoria permanente con 8 millones de informales, una cuestión imposible de resolver en el tiempo. ¿Cómo es una reforma previsional? Porque están los fantasmas, vos sabés que ahí está el fantasma de las FJP, las privatizaciones. ¿A qué te referís? No, bueno, esas cuestiones hay que ir ayornándolas. De la misma manera que no hay más Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Papa Polaco y Muro de Berlín, que es toda una época. Hoy las reformas pasan por otro lado en el mundo, donde lo que tenemos que saber que en este tema en particular, o contra la del Muro de Berlín o contra la actual, siempre venimos de atrás nosotros. Es muy bueno el punto tuyo de la reforma, porque está en plena reforma Francia. ¿Vos te imaginás para qué quiere una reforma previsional Francia? Bueno, porque han pasado montones de cosas en el mundo con los trabajadores activos y las trabajadoras activas y los aportantes y la cantidad de años que viven las personas y demás, que antiguos regímenes previsionales, sean de reparto, mixtos o lo que fuere, han requerido permanentes cambios. El propio régimen más virgen chileno en términos de correcto funcionamiento, que fue el privado, que Argentina nunca tuvo un régimen mixto, no privado, también requirió acomodamiento. Entonces, me lo imagino en términos de adaptación. Primero a una realidad. Tenemos que acostumbrarnos en este cambio de época, de clima y de mayor receptividad de la sociedad para los cambios, en que Argentina tiene que arreglar sus temas. No los va a hacer sobre la base ideológica ni grietosa, y hay que avanzar para ponerlo en términos de en qué anda el mundo hoy. Entonces es una reforma previsional que la estamos estudiando, que va a tener su porción de reparto y que va a tener su actitud voluntaria en términos de canalizar ahorros a alguna alternativa adicional. Pero de repente tengo 65 ahora y me quiero jubilar. No lo sé, ¿te imaginas que con esa precisión, todavía meses antes de no saber ni quiénes son candidatos, y aunque lo supiera, no es el momento ni el lugar para tirar aisladamente un tema que va a ser sometido a debate? Sí tenemos que tener en claro determinadas cosas para quebrar la grieta entre la demanda de la sociedad y la oferta de la política, que es a mi juicio la verdadera grieta. Entonces, para quebrar esa grieta tenemos que ver dónde está la demanda.
y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para resolver ese problema. Lo que yo digo y planteo, si vos tenés 8 millones de informales que por definición no están aportando y simultáneamente tenés la puerta abierta permanente de la moratoria, vamos a tener el caldo de cultivo de la próxima moratoria, está ahí. Quiere decir que hay que dar alguna solución imaginativa para salir de este tema. Porque, ¿qué significa moratoria en este caso? Vuelvo a referirme, voy a hacer una definición conceptual porque me acabás de desayunar de algo que debe ser parecido a lo que viene ocurriendo. Es que sobre la base de que nunca esto tuvo una solución, hay gente que hay que darle la posibilidad de jubilarse, por eso. Y entonces hago la misa en escena de que te doy un crédito para que con eso me canceles, vos me cancelás con ese crédito, yo automáticamente te empiezo a descontar de tu nueva jubilación el crédito. Toda una trampa al solitario. Bien, mañana, discurso presidencial, va a reivindicar sus logros. Probablemente diga, es uno de los países que más creció. Pospandemia, cómo enfrentamos, y va a dar números positivos de la economía. Creció Argentina y cuando podamos veamos, estuvo Antonio Aracre, que es asesor o jefe de asesores, y también tuiteó algo en relación con el crecimiento que quiero chequearlo con vos, a ver cuál es tu mirada, porque hay como, vean que crecimos, no, ustedes rebotaron, no crecieron. Rebotar es una cosa, crecer es otra. Tenemos lo de Aracre y mientras vamos... Tu opinión, ¿se crece o no se crece y a qué ritmo? Argentina va a cumplir con el resultado negativo probablemente que se va a vislumbrar este año, no catastrófico creo, pero negativo. Va a cumplir un ciclo de 12 años de estancamiento, incluido este. Y si lo hablamos en términos de PBI per cápita, es decir, agarrar el PBI dividido por la cantidad de gente que creció del 2011 a hoy, creo que la caída va a ser mayor. Es un país estancado, Argentina, fuera de esta politiquería barata en la que no entro, si fulano dijo, y si el presidente lamentablemente, y yo he sido una persona que siempre he mantenido el respeto a la investidura presidencial de todos los presidentes, pero ya dije la otra vez, tiene que dejar de hacer estas cosas. Entonces, este es un periodo, el de Argentina, y por eso estamos frente a un fin de ciclo y a una grieta entre la demás. Acá está la grieta. Si vos tenés un presidente que dice esto, y la gente... Esto es esto, ahora sí lo podemos ver. Por eso, lo que acabas de decir. Y la realidad que no... Bien, ahí está. Lo vas a ver mejor ahí. Lo menciono, lo de Aracre. 2 años consecutivos, esto no tiene ningún sentido. Bien, abajo. Bien, no tiene ningún sentido. Acá estamos hablando para un cambio de una Argentina que está estancada desde el año 2011. Desde el año 2011. Es decir, los únicos fenómenos de crecimientos mayúsculos que hubieron en la Argentina fueron la primer parte de los 90 y la primer parte de los 2000, a los cuales personalmente les asigno distinta genuinidad, pero no importa, son lo que tienen para mostrar números en serio. El resto no existe. Bien. Pero ¿sabe por qué es importante? Quiero volver, porque son debates que están terminados. Son debates que están terminados, la propaganda, y vino... ¿Dónde estaba este señor que me mencionás hace 8 meses? ¿Qué sé yo? Sector privado. Pero no importa, ahora viene y su objetivo es hacer propaganda de algo. Esa es la disociación con la gente. Entonces, acá hay que plantearse cómo se sale de todo esto, digamos, dentro del sistema, ¿no? De la reivindicación del sistema. Dijiste, hay que armar un plan antiinflacionario, si no el equipo económico que venga va a durar 1 minuto. ¿Cómo es eso? Sí, lo debo haber dicho en un contexto. 1 minuto no dura ninguno, es una forma de decir. Sí, es una forma, claro. Sí, lo que quiero decir es que tarde o temprano, más allá del ánimo de cambio y más allá de existir las condiciones, nosotros hacemos también tarea de investigación como parte de
la cuestión integral en la que estamos trabajando. Y nosotros recogemos un gran ánimo de cambio, superlativo en una parte del electorado, obvio, y menor, pero muy importante porcentualmente, muy sorpresivo y curioso, en otra parte del electorado. Concretamente te voy a decir, hasta parte de los votos oficialistas quieren un cambio, porque no comen vidrio. Porque acá los núcleos grietosos son muy chicos. Correcto. Y están en los extremos. Entonces, aunque vos hayas votado a Boca o a River, íntimamente a la noche en el baño, sabés que acá se espera un cambio y se necesita un cambio. Entonces, ¿el cambio cuál es? Es la estabilidad como un activo, pero en términos de ser el canal y el puente para ir a buscar otras cosas. O sea, el hastío y la rebeldía, especialmente de los jóvenes, especialmente de un gran padrón menor a los 40 años y demás, es la demanda de cosas concretas. Su acto de rebeldía, en términos de que eso está faltando, lo manifiestan a través de un fenómeno antisistema y rupturoso. Pero en el fondo ellos lo que quieren es ver cómo se vive mejor, cómo puede haber... Vos no ves que hay manifestaciones en todos lados del mundo. El otro día en Madrid había una manifestación fenomenal por una reforma de salud y gobierna el socialismo. Entonces estos son fenómenos internacionales, el hastío, el cansancio, la demanda. Lo que ocurre es que en la Argentina en particular, esa demanda y ese hastío se efectúa desde 12 años de estancamiento y 100 de inflación. En otros países eso no pasa. La gran pregunta es, la distancia que separa la idea de demanda de cambio a cheque en blanco, hagan lo que quieran. Ahí puede haber una confusión entre lo que se interpreta que la sociedad quiere y lo que la sociedad va a tolerar. Pero es un problema del confundido, porque guay de aquel que crea que demanda de cambio es cheque en blanco. Bien. Yo alguna vez hasta he dicho que es saludable tener elecciones cada 2 años, si no fuesen tortuosas, costosas. ¿Por qué? Porque es el elemento en democracia. Gracias a eso, Argentina todavía no ha caído en autocracias, en atomización. Entonces todo eso hay que respetarlo. Y uno tiene que ser sometido al balance de su sociedad. Entonces, de ninguna manera hay cheque en blanco. Insisto, si alguien de la demanda profunda de la gente que tiene sentido, un país que tiene 100 de inflación y 12 años que no crece y 8 millones de informales y 40 pobreza, uno lo último que puede decir es acá no hay pelota que le venga bien a la gente. O sea, la lectura está ahí. Entonces, después entramos en las anécdotas de cuando se presenta un funcionario público o un opositor, voy a decir, en debates de chicana, donde se pierde el tiempo. Ese es el hastío. Esa es la grieta. La grieta es, vos no me entendés lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Quiero tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. Y no es de ninguna manera un cheque en blanco. Ahora vos me vas a decir, che, es difícil, porque eso es tener resultados, ser perseverante, estar convencido. Teneme confianza y créeme que vamos en el buen camino, vamos a llegar o esto es para lo que vos justamente me estás demandando. Eso va a ser todo parte del arte. Nadie tiene la vaca atada. Vamos a ver Cecilia Bufflet. Ceci. ¿Cómo va? Yo siempre con la coyuntura, Melconian, ¿qué va a hacer? Pero para ir a estos días y a la negociación con el Fondo Monetario, ahí parece que Sergio Massa consiguió una flexibilización de las reservas que tiene que acumular el Banco Central y demás. Lo que te quería preguntar concretamente es si eso le alcanza al gobierno para evitar una devaluación este año o si eso sigue siendo un riesgo, muy alto para este año. Primero vamos a aclarar que es el riesgo de un salto devaluatorio adicional al que ya ocurre, porque
Todo esto es muy importante aclararlo. Argentina devalúa y acompaña al 6 mensual, más allá de que ha acumulado un atraso del orden del 15-20% en términos de medir lo que devaluó contra la inflación. Pero digamos, terminemos con esto de si van a devaluar o no, porque devalúan. Lo que sí ocurre es que como la oferta menos la demanda de cambio hace que el Banco Central no gane dólares, hablando en serio, no, hoy compró 33, vendió 2, mañana no sé qué. De verdad, o sea, Argentina debiera ser un país hoy de 70, 80, 90, 100 mil millones de dólares, donde un problema de sequía se resuelve cuando el Banco Central dice, no se calienten, pongo 10 lucas yo. Eso es tener reservas, eso es tener reputación, eso es tener espalda. Entonces, ese es el contexto. Segundo, cuando vos decís consiguió Massa, no voy a quitar mérito, hay que estar ahí. Pero consiguió un hecho consumado. ¿Qué iba a decir el fondo? No, nene, no te permito. No te doy la plata. ¿Cómo? No te doy la plata. No te doy la plata, no, porque ni siquiera no lo resuelven los asientos. El fondo tiene dos cosas. Uno, el aparente te doy la plata, que son asientos contables. Y segundo, metas donde, además del asiento contable, vos tenés que acumular. ¿Cómo? Genuinamente comprando. Bueno, señorita, no puedo acumular. Bueno, cambia la meta, nene. ¿Qué pensás qué evaluación haces de la gestión Massa? No cambia absolutamente nada. Correcto. Eso, pero El riesgo sigue estando. Te pregunto, enlazado con Ceci, por la gestión de todo este tiempo de Massa. ¿Cómo lo evaluás? Lo hemos explicado con total contundencia. Primero, como si fuera otro gobierno, la propia administración, más el equipo económico en particular, pero todo el que pasa por ahí pega un palo. Trata al mes de junio y julio, a la salida del ministro Guzmán y a la herencia recibida por este ministro como si fuera un gobierno de la ultraoposición que jamás podés imaginarte en el mundo. Y aclaro, era el ministro Guzmán que no sé. Y después de Batakis. Por eso, Batakis no la metamos en el baile porque ni pudo asumir. O sea, no está en mi ánimo meter en la bolsa a todo el mundo y darle, porque no. Batakis ni asumió casi. Entonces, que después haya tenido frases desafortunadas, pues eso es otra cosa. Entonces, la primera cuestión es que la comparativa de Massa es contra eso. ¿Viste? En vez de decir tantas veces Macri, 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 la herencia, esto es Guzmán, 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 como si fuera de otro gobierno. Pero es este gobierno, con otro ministro al cual, de entrada no voy a decir que lo tenían como Gardel, pero sí, lo tenían, venía de la mano de arregló Stiglitz. la deuda, venía Stiglitz, fue a ver al Papa, fue designado no sé qué. De esto se tiene que acordar la sociedad argentina, ¿entendés? Para no cometer de nuevo, para demandar, para votar, para exigir. Entonces, eso. Entonces, la comparativa es contra eso. Entonces, contra eso voy a dividir en dos etapas, porque está cambiando eso. Es buena, está cambiando eso. Contra eso, yo diría con claridad hasta final de septiembre, agosto-septiembre. Más nublado octubre y noviembre. Y de nuevo sacando pecho en diciembre, que en el fondo fueron los dólares soja y la inflación licuadora del gasto público, con dos elementos parchísticos, sencillos, lo que fuere, que fueron el dólar soja, el canje de la deuda, no la solución, la licuación a través de inflación, estabilizó determinada situación. Dando la idea, hay que reconocer, de que reconstruye un ministerio, alguien se hace cargo, alguien que tiene un problema va y el que está enfrente lo escucha. Claro, él es un 24/7. O sea, digamos, yo digo las cosas como son. Entonces eso dio la sensación de estabilizar la inestabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando querés tirar de esa piola hasta agosto de las primarias y llegar competitivo, exultante, con la baja, es too much.
diría la vicepresidenta. Entonces, ahí es donde hoy está el problema. El problema está en que el precario esquema de contener la inestabilidad para ponerla ahí, hoy aparece insuficiente para tirar de esa piola hasta el mes de agosto y además queremos ganar. No, pero pará, encima querés ganar, si no tenés ni candidato. Escucha, Javier Milei tiene una porción importante. ¿Me has traído para hacer un chequeo de fiscal? No, vos solo me dijiste que hay ideas de cambio de juventud, de sub-40, que demandan algo y que están mirando escenarios y figuras. Usted solito me dejó abajo del arco. No, yo te dije, pero eso es demanda. Yo interpreto las demandas de los jóvenes, de la sociedad y de los jóvenes en particular, porque todos hemos sido jóvenes. O sea que el tema, uno de los temas del joven es que cuando es joven. Y cuando tiene más años, dice yo de joven, pero cuando es joven es joven. Entonces, el tema, yo creo que la principal demanda no es por la ruptura de un sistema. La principal demanda de un joven viene por tratar de ver cómo tiene en su país las cosas que aparentemente en otros países son moneda corriente. No es que no existen problemas, pero son moneda corriente. O sea, no se roba un teléfono y un par de zapatillas en otro país. Se tiene. Y cualquiera de nosotros que ha tenido la suerte de ir a otro país, vos te vas dando cuenta por cómo van vestidos en la calle, la diferencia de edad, de color, que todo tiene su teléfono, su crédito. Hay cosas que no son un problema. El tema de la vida pasa por otro lado en los chicos en el mundo. Y quieren eso. De repente la manifestación frente a una política que no le ha brindado eso, sin insultarla, sin descalificarla, es: yo expreso mi rebeldía de esta manera. Nos ha ocurrido a todos de jóvenes. Entonces, aquellos que creemos estar en condiciones de interpretar y apoyar esa demanda, tenemos que encontrar dentro del sistema y civilizadamente, separando lo que anda mal, lo corrupto, porque no le quiero esquivar al bulto, también hay rebeldía contra la corrupción. Hoy ha quedado degradado hasta el roba pero hace en la Argentina, porque ahora no es más roba pero hace, cosa que en otro momento existía en la Argentina. Esa es la rebeldía del joven. Entonces, a mí lo que me lastima muchas veces es engrupirlo al joven. Entonces lo que nosotros necesitamos es en hacer un ejercicio docente, con llegada. Yo estoy podrido ya de leer que hoy es el teléfono, el youtuber, los recitales, y que los pibes están en otra cosa y que no le dan bola y que cambian. Andá a saber cuántos nos están mirando ahora. Y no sé cuánto van a mirar a Gran Hermano dentro de un rato. Ya lo sé todo eso. Entonces nosotros tenemos que encontrar el formato no ridículo, no agresivo, no descalificador. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 pibes que tienen entre 24 y 40. Sí que un poco de eso conozco porque marcianos no son, más todos sus amigos. Y los pibes son pibes. Yo siempre digo lo mismo. Yo fui a Ezeiza a recibir a Perón. Tenía 18 años. ¿Qué carajo hacía en Ezeiza a los 18 años? No sé. Y mi viejo me cagaba a pedo. Iba igual. ¿Entendés? Todo esto hay que decírselo a los pibes. ¿En términos de qué? De que sos pibe y como sos pibe tenés derecho a esa demanda. Pero nosotros tenemos la obligación de ver cómo le entramos a eso. ¿Qué me pongo? ¿Me tengo que poner? ¿Dejo de usar corbata? ¿Me tengo que poner una campera? ¿Tengo que saltar a bailar acá? ¿Tengo que decir gansadas descalificatorias para que los pibes digan, quiero? ¿Por qué? Porque putea a todos esos, que ya me tienen las pelotas llenas. Bueno, eso es lo que nosotros debemos evitar, porque de eso solución no va a haber. Entonces lo que nosotros debemos es
no hacer demagogia barata, dejar a la política que la profesión se haga cargo. Vos vas al médico cuando te duele algo. El tipo del auto va al taller, al mecánico. Está bien que hemos ido a mecánicos y a médicos donde las cosas siguieron mal, a vos te siguió doliendo. Ese es un tema que hay que resolverlo y hay que juntarse con los jóvenes y tratar de ver qué le duele, dónde le duele. Yo te digo, yo estoy seguro que quieren eso, que quieren el crédito a largo plazo, que quieren un auto, que quieren una vivienda. Es decir, ¿cuántos pibes conocés? Pibes y grandes. Por supuesto. Que se han comprado su propiedad. Ninguno. Con un crédito. Ninguno. Ninguno. Igual te aclaro, mi viejo tuvo su primer propiedad comprada, 35 metros cuadrados a los 58 años igual, ¿eh? Argentina Aclaro. siempre en eso te la hizo difícil, Por pero eso. ahora mucho más. Pero no me gusta usar eso porque cuando a mí un viejo me decía eso, decía, no me rompa la bola. ¿Entendés? Entonces, pero tenemos que entrarle a ver cuál es su necesidad, por dónde pasa, cuál es su matete, cuál es su lío. Y lo económico ocupa un lugar preponderante, además, porque los pibes tienen otros problemas. Entonces, tenemos que volver a la cultura de ir a la escuela, de montones de cosas. Pero nosotros no nos podemos quedar exclusivamente en ver cómo desde un acto de rebeldía se captó. Porque, ¿qué le preocupa hoy al votante? Y eso es un error. Dice, nos afanaron a los pibes en un corte vertical. ¿Cómo podemos hacer para recuperarlo? Y ahí entra toda la gansada de ver cómo se recupera de acá a agosto a los pibes. Bueno, yo en eso no ando. Bien. El tema es cómo se le puede dar una respuesta a las demandas genuinas. Que por eso hace que andan buscando, como cualquier pibe a la edad de un pibe, donde ponerse. Carlos, muchas gracias por haber venido. contrario, Realmente gracias. valoramos tu presencia aquí. Vamos Gracias a hacer por una la tanda, por invitación. favor. Bueno, muy bien. Mañana se puede producir o no una situación tensa, porque toda la semana el Cuervo Larroque, que es una especie de ariete de Cristina contra Alberto Fernández, se va a encontrar probablemente con Alberto Fernández, van a compartir el recinto. ¿Qué puede pasar ahí? Mañana, 11 de la mañana, culebrón total, en donde las escalinatas del Congreso. Cuando llegue el presidente, ¿y quién va a estar esperando? La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo que corresponde en cada asamblea legislativa. Y después se vendrá el Festival de Gestos de Cristina. Ella no puede hablar, el que habla es el presidente. Todos atentos a ver qué dice, si dice proscripción, si no dice proscripción, si dice tal cosa, si no dice tal cosa. Para vos, empecemos a levantar pedidos, digamos, la apuesta. Salinas, ¿dice proscripción mañana? Sí, va a decirlo. ¿Osvaldo? Sí, iba a decirlo. 2-0, yo pienso que sí. 3. No, para mí va a decir proscripción política, que es distinto. No va a decir que es una proscripción jurídica, sino una proscripción porque política. Él es Pero un ¿cómo no abogado existe penalista, eso? No es existe la profesor de proscripción Derecho y política. sabe que Claro. no existe Pero la si dice la prescripción en palabra el derecho proscripción, penal. ya está. Cada dice A ver, proscripción. Proscripción política. creo No, no que te va- borres, dice proscripción. Yo creo que fiel a su estilo va a querer quedar bien con Dios y con el diablo y va a ir por la proscripción política. No, pero espérate un poquito. Argumentar. Mañana, para el que gusta de la novela política, es interesante el capítulo, porque va a estar, los dos más fuertes y Sí. apuntados de la corte van a estar. Es decir, hay un balcón con señores que son los apuntados, que te están mirando, y apuntados y todos son los jueces de la Corte Suprema, Sí. que tienen en sus manos muchas decisiones. El otro balcón te está mirando, al lado, no en el balcón, te está mirando Cristina. Está Rol del sentada al director de lado. cámara, Te- rol te del director de cámara de la te está transmisión. marcando así. Pero Alberto ya dijo de qué lado está. Y Bien. ya le inició juicio político. Entonces hay que, Claro. bueno, No, entonces pero la va a ir palabra contra clave la que vos Corte dijiste ahí. es la Corte por 2. ¿Por qué? Porque las transmisiones oficiales siempre las hace una empresa que se llama La Sí. Corte. Desde la época del kirchnerismo hasta ahora, la Corte las hace. Entonces, el libreto del presidente va a ser, cuando hable de la Corte Suprema, el Partido Judicial, los van a ponchar a los dos que van. A Rosati, al presidente, y a Rosenkrantz. Y después la van a mostrar a ella, que en ese momento va a poner cara de felicidad. El tema es cuando se abre de lo político y Alberto intente repasar lo que son sus supuestos logros, las caras de Cristina van a decir todo de cómo está la interna oficialista. Por suerte, como son los logros, va a durar 2 minutos. Sí, se tiene mucho para decir que va a presentar como logro. Bueno, Bueno, Pablo, chicos, ¿qué el puede llegar a presidente de destacar? las 3 copas. Cuervo Larroque. Guarda. Cuervo Larroque viene pegándole duro al presidente y hoy también, vean.
Alberto llegó a ese lugar como parte de un acuerdo con Cristina y el kirchnerismo, y eso no se terminó de honrar. Es fuerte eso. La Si palabra hubiera hecho honrar. las cosas de manera clara, el peronismo hubiera ido o habría ido por la reelección de Alberto. Con lo cual está Habría, diciendo que el habría. peronismo no va a ir por la reelección de Alberto. La Roque te hace la previa. Como mañana tenemos el culebrón, él el día previo te dice, mira Alberto, estas son las condiciones y de ahí depende, y atento a lo que pase en la platea. Los diputados y los senadores, algún gritito o alguna observación que también van a teñir y van a decir lo que no va a decir Cristina solo con sus Cuando la gestos. Roque habla del peronismo no va a apoyar la reelección de Alberto. ¿Habla por todo el peronismo? ¿Realmente tiene esa representatividad o está hablando de la cámpora y el núcleo duro del No. kirchnerismo? ¿Habla Está por la diciendo- CGT, por ejemplo? No, está diciendo la orden de Cristina cuál es. La orden de Cristina Claro. es que no hay camino para ningún tipo de reelección de Alberto. Ahora, la Roca está diciendo había un acuerdo entre Cristina y Alberto en el momento de la elección. La gente que votó no sabía de ese acuerdo, lo cual tiñe de cierta ilegitimidad incluso el voto, porque lo que se votó no se dijo que se iba a votar. En un ratito vamos a estar hablando de esto y de otras cosas más con Martín Lustó. Ahí está, Martín Lustó. Hoy tenemos muchos invitados. Hoy día de pesca, nos fue bien en alta mar y hemos pescado muy buenos invitados. Otros días es la pesca del día lo que se encuentra. Por Hoy, suerte hay una buena humildemente, mesa. me parece que... Por Bien. suerte, acá tiene Va a buenos haber, pescados. sí señor, va a haber manifestación, porque escuché por ahí que podría ser algo inédito, que no haya una manifestación de movimientos o de gente desde la vuelta de la democracia en la plaza frente al Congreso. ¿Es así? Primero decían van los intendentes, los movimientos sociales. Después salieron a decir no vamos a ir. Vas a ver una movilización, incluso para Lustó que mira que va a llegar rápido, sin ningún problema va a poder entrar a la sesión porque va a haber poquitito, un grupito de levita o algún intendente mandará una delegación. Para cumplir. Para cumplir, exactamente, Cecilia. No va a haber ningún tipo de movilización porque la reelección de Alberto no tiene ningún tipo de peso dentro del Y peronismo. porque la gente está trabajando. Mientras Claro, la todos gente hablamos normal, de sí. la foto que va a ocurrir mañana, como la vieja época donde imprimíamos la foto que vos dabas vuelta y el negativo, lo que estaría en blanco, no es ese Congreso. Cuando vos girás, es todo lo que no se está haciendo en ese Congreso, en ese recinto, porque la gente está paralizada, está frenada, y muy poco de la necesidad concreta viene siendo tratada. En un ratito vamos a hablar de todo eso que debería salir y no sale. Sale porque- lo que le interesa a Cristina Kirchner. Eso sí hay que Hagamos con los mencionarlo. deditos. Nos han olvidado la ley A de ver, alquileres. ¿me dejan que estoy para Dale, anotar? dale. ¿Cuáles son las grandes leyes? Yo digo la de siempre, La ley de alquileres. Una, alquileres. Te comento una que Una por ahí más. pasa por abajo del radar, la ley Lucio. Lucio. Sí. A partir Claro. del crimen de Lucio Dupuy, tiene media sanción en diputados, prometieron que iban a aprobarla, que la iban a convertir en ley y ha quedado hasta Esa iba a ahora en la nada. servir para... Capacitar a todas las personas que están en contacto con menores de edad, docentes, Como el médicos, jardín no vio funcionarios. nada, como el Exactamente. hospital no vio nada. Nadie vio nada raro en Lucio. Bueno, el nuevo Código Penal. Nuevo que se Código siga Penal. avanzando en implementación del Código Procesal Penal. Alcohol cero también está ahí a Esperando. punto de ser... le falta una alcohol sanción. cero nacional. Sí. Porque en provincia ya hay alcohol cero. No, es pero nacional, La Congreso ley Nacional. nacional a la que podrían adherir todas las Oh, provincias claro. o las que quisieran, más allá de sus propias Bien, leyes. yo agrego que no está en carpeta, pero shock de incentivo a inversiones, algún alivio fiscal para... Claro, vos fíjate que ahí ¿Hay tenés algo un ahí? paquete Claro. de leyes que puso en su momento Matías Culfas. ¿Te acordás de Matías Culfas? Bueno, después las propuso Sergio Massa, otras distintas o demás, que tienen que ver con darle incentivos fiscales a sectores específicos para que inviertan. Todas ahí. Y además, en esa, por ejemplo, hay hasta consenso entre el oficialismo y la oposición para votar. Pero además, ¿por qué no sale? Porque no se sientan a discutirla. ¿Y por qué siquiera. no se sientan? Y bueno, Porque están ocupados en porque otras ponen cosas. Pero también- primero otra cosa en la Tampoco agenda. no nos conocemos con las leyes, porque el asunto de, por ejemplo, la ley Lucio, digo, los médicos están obligados ya a Sin denunciar. duda. Sí. Digo, Ah, no es sí, que obvio. no se dieron Ahora con cuenta. la ley van a Digo, cumplir con- digo, no se cumplen las leyes que hay también, porque si no, Estamos hace de falta una acuerdo, ley, pero no hace falta ninguna ni ley. siquiera el mínimo gesto de recibimos el Claro. impacto de que dos Sí, es mujeres cierto. mataron a un Digo, nene de 5 pero los años y nadie hizo nada para Pero los evitarlo. jardines de infantes tienen la obligación Por de supuesto. denunciar, los médicos Sí, tienen la hay obligación de leyes para denunciar. eso ya. Seguro. Me acompañan, voy a hablar con Martín Lustó. Quizás podamos agregar a esta lista alguna otra ley que en el apuro y la adrenalina nos estemos olvidando.
de todo eso que debería ocurrir en el Congreso. Hola Martín, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien? Muy bien. Arrancó por otro lado y después volvemos acá. Vos sos senador, se fracturó el bloque que comandaba Cristina, más allá de la esposa de Schiaretti, de Córdoba, hay 4 senadores que se desprendieron. Y algunos decían, ya perdió el control Cristina de su mayoría. Otros dicen, ojo, que solo encarece la levantada de mano, como si fuera el reloj del taxista. La levantada de bandera es más cara, pero la va a tener igual. ¿Qué pasa con esa división? ¿Qué permite y qué no? No lo sabemos todavía. La verdad es que no lo sabemos. Yo solo te puedo decir lo que sentí el otro día cuando nosotros tuvimos la sesión donde se ratifican las autoridades, que es que cuando habló el nuevo presidente de ese bloque, las caras de los referentes principales del cristinismo eran muy malas. Entonces no creo que haya ningún tipo de acuerdo ahí, por lo menos a priori. Después es cierto que lamentablemente hay algunos que en lugar de las convicciones buscan determinados acuerdos políticos y donde tener el número para el quórum o para una ley o la otra la hacen valer de esa manera, y eso puede ocurrir y tenemos que estar atentos para que no ocurra. Pero lo que creo es que es una ruptura genuina y no sé si eso se replicará en algún momento en diputados. Yo lo que vi es cara de desagrado por la situación. También es cierto que el carácter es decirle que no a alguien cuando el otro tiene poder, no cuando lo ves debilitado, ¿no? Entonces no es un bloque que muestre que tenga carácter personal o carácter colectivo. Es un bloque de gente que se desprende cuando ve lo que está pasando, cuando las elecciones están cerca, cuando Cristina no mide en sus provincias, cuando ven esta anomalía, ¿no? En lugar de discutir cuál es el mensaje que va a dar el presidente mañana con respecto al rumbo del país, estuvieron 20 minutos discutiendo cuál era la gestualidad y algo que es incomprensible. La discusión es si el presidente considera que la vicepresidenta en ejercicio, presidenta del Senado, está proscripta políticamente. Es el vicepresidenta en ejercicio, presidenta del Senado. Y está proscripta. No sé, es un mundo del delirio, sinceramente. Es el mundo que habitamos en Argentina. Sí, es el mundo que habitamos en la Argentina habitualmente, sí. Creo que agravado, ¿eh? Creo que agravado. ¿Por qué? Porque otra vez, en general, un debate sobre la inauguración de sesiones de un presidente tiene que ver con los anuncios que va a hacer, ¿no? Con la gestualidad que van a tener adentro de su propia coalición. Pero me parece que es el nivel de disfuncionalidad de este gobierno. Cuando nos escuchaste hacer una lista de leyes que están en el taller o directamente no existen, alquileres, Lucio, nuevo código penal, alcohol cero, ¿qué agregarías a que vos decís? Yo creo que sé. Pero hay un montón de... Porque las leyes que se conocen son las que en algún momento impulsa el oficialismo porque tiene número. Pero a veces ha impulsado leyes para modificar y mejorar las residencias de los médicos. Yo presenté para eliminar las jubilaciones de privilegio de una manera sustentable que no afectara derechos adquiridos. De lo que quieras. Hay un proyecto en su momento, algo que a mí no me gusta, pero blanqueo. Hay un montón de cosas que están ahí. La de alquileres, no sé ya... La de alquileres me parece que está resuelta desde el punto de vista técnico. No entiendo por qué no podemos tratar alquileres. Bueno, muy bien. Quiero preguntarte por las jubilaciones a vos también, porque vos también fuiste ministro. ¿Cuánta sustentabilidad o no tiene esta nueva moratoria? 720.000 personas se pudieron jubilar. Lo tratamos en la primera parte, pero el público también se renueva. De todas las moratorias que ha habido, esta es la menos lesiva. ¿Por qué? Porque es la que resuelve un problema que existe en la Argentina, que es que hay gente que hace aportes, pero no llega a los 30 años, y entonces lo que aportó no se lo considera cuando hay otros a los que no aportaron nada y sin embargo le vas a dar una jubilación. Ahora, está mal resuelto. Yo, de hecho, presenté cuando se debatió en el Senado un proyecto diferente. Y cuando terminamos el debate, vinieron miembros de la oposición, mejor dicho, del oficialismo, y me dijeron, tu proyecto es mejor. Pero no se trata de lo que quieren, porque si no, desde el punto de vista político parece que pierde una bandera en lugar de resolver bien lo que ocurre. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina con ese tipo de jubilaciones? Cuando se privatizó el sistema pusiste un doble requisito. Vos tenés que aportar 30 años y además tener determinada edad si sos hombre o mujer 60 o 65. El doble requisito hace que mucha gente, producto de cómo es el mercado laboral, aporta 20 años y después no tiene ninguna manera de jubilarse. Entonces, eso lo tenés que corregir. Para mí, en mi opinión, se corrige eliminando el requisito de los 30 años y que si vos durante 20 años acumulaste algo que te amerita tener más que la mínima, la tengas.
Lo que no se puede es hacer una moratoria todo el tiempo, porque con las moratorias lo que hace el kirchnerismo todo el tiempo, y además la usa siempre en víspera de año electoral, siempre en víspera de año electoral o en año electoral. Es decir, utiliza algo que es el principal gasto de un Estado moderno, que te ordena o te desordena las cuentas públicas y por ende con todo el resto de las consecuencias que puede tener, lo hace con un motivo político de corto plazo. ¿Cómo te das cuenta que es un motivo político de corto plazo? Porque no es que resuelve el problema de todos aquellos que no van a tener aportes y que de alguna manera contribuyeron al sistema porque pagaron un impuesto y después no tienen una jubilación, sino que resuelven de la siguiente camada. Dice, los próximos 5 años. Dentro de 5 años tenés que volver a empezar. Entonces, no tiene una solución de fondo y va deshilachando un sistema que tiene cada vez más problemas. De la misma manera que no quiere tratar las jubilaciones de privilegio. No puede ser que haya un montón de regímenes distintos para jubilarte en la Argentina. No puede ser. Y eso es fácil de corregir. Realmente es fácil de corregir. Y ahí se necesita acuerdo político. Pero es fácil de corregir. Yo presenté un proyecto. No se trata, como no se tratan los proyectos que presenta la oposición en casi ningún lugar. Para explicar el proceso legislativo, vos, Diego, mandás un proyecto, primero para ver si se trata en la comisión, no en lo que ve la gente en el recinto, para ver si se trata en la comisión. Si el kirchnerismo tiene mayoría en una comisión, te dice, no trato nunca este proyecto, ni lo ponemos a debate. No va a llegar nunca al recinto a que se debata entre todas las fuerzas, porque ni siquiera se puede debatir en una comisión. ¿Hay uno que te parece increíble que ni siquiera llegó a comisión porque lo bloquean, decís, no puedo creer esto que es tan necesario, urgente, está frisado? Bueno, jubilación y privilegio es un número muy grande y con injusticia significativa que no se trate. Y además la supuesta comisión que se sancionó cuando se hizo la reparación histórica y después la revalidó el presidente Alberto Fernández para que diga cuáles son sustentables y cuáles no, tampoco se reúnen ni hacen ninguna recomendación. Para que te des una idea, ¿qué quiere decir una jubilación de privilegio? No es si es alta o es baja, es que vos aportás mucho más, cobrás mucho más de lo que aportaste y además jubilación es alta. Entonces quiere decir que te lo termina pagando el que no tiene jubilación, el que se jubila con la mínima. Bueno, eso lo tenemos que terminar. Hablemos de esta frase. La grieta es una estafa. Es el leitmotiv de Horacio Rodríguez Larreta. Vos tenés proximidad ahora en el intercambio en la ciudad. Concretamente para vos, porque esto es lo que cuesta entender. Ayer veíamos en Provincia de Buenos Aires una currícula que es el folleto de Kirchnerlandia, digamos, el folleto turístico de todo lo que hizo el kirchnerismo aplicado a las aulas de los pibes que tienen además 16 y votan, más allá de otros grados también. ¿Cómo se hace con esa frase en un contexto como este o hoy que hubo escraches para los que no votaron la moratoria? Primero, con respecto a los scratches, tanto Martín Tetaz como Carla Carrizo, que son diputadas de Evolución, tuvieron participaciones muy significativas para explicar qué es lo que ocurrió y cuál es la gravedad, ¿sí? Y la verdad que dan muestras de carácter permanentemente. Segundo, ¿hay grieta? Claro que hay grieta en Argentina. Sin ninguna duda que hay grieta en Argentina. Y además de que existe la grieta, porque hay miradas distintas sobre algunas cosas, hay algunos que también la aprovechan, la grieta. Las dos cosas son ciertas. Y hay ciertas prácticas, ¿sí? Como lo que vos estás describiendo de meter a la política dentro de las aulas para aprovechar y llevar agua para un molino, que son contrarias a cualquier cosa que haya que hacer en la Argentina. Ahora, no tener una política o no tener una visión de que hay que cerrar con ciertas cuestiones de la grieta también me parece un error. ¿Por qué? Porque hay gente a la que yo aspiro a que si la solución concreta que tengo es mejor, la acepta y se dé vuelta. Si no, yo lo que digo es me resigno a que nunca voy a convencer a nadie de nada. Somos unos que pensamos una cosa, otros que pensamos otra cosa, y en el medio, todo el que está en el medio, lisa y llanamente se jode. Te doy un ejemplo. Estos los 5 senadores, ¿no aspiro a convencerlos de nada? Porque hay una cosa que con la grieta que también ocurre en los dos espacios, que hay gente que no tiene carácter para enfrentarse a ciertos liderazgos de su propio espacio o del otro, y tiene miedo de decir las cosas. Yo veo kirchneristas que le tienen miedo a Cristina y por ahí piensan otra cosa. Veo algunos que tienen miedo a nuestro espacio, lo que va a pensar Mauricio, y entonces tienen miedo de decir lo que piensan. Entonces así tampoco es posible encontrar soluciones. El carácter es decir las cosas cuando el otro tiene poder y decírselas igual. Si no, como decía Gerardo Morales el otro día, son halcones de pico. Yo veo un montón de gente que dice cosas públicamente y en privado dice exactamente lo contrario, o tiene reuniones
que no cuenta, y eso me parece cinismo. Entonces, sí, creo que hay grieta, creo que en algunos temas la grieta es muy profunda, creo que en los extremos hay ciertas personas que hacen mal en cómo encarar las discusiones, y creo que es tarea, de muchos de nosotros, colectivamente, de ver cómo se cierran las cuestiones, porque no puede ser que no tengamos una instancia de reflexión sobre cuáles son las soluciones y que entonces partamos de el otro siempre está equivocado porque yo estoy de este lado y él está del otro lado. ¿Me das un ejemplo concreto de algo que hoy no sucede porque hay un modo grieta? ¿Y qué pasaría si desgrietás la misma situación? Sí, yo creo que hay un montón de cuestiones que podrían ordenar hacia dónde va el Estado en un plazo relativamente breve, que además te cambiaría cómo nos sentimos. Te doy varios ejemplos. Primero, tarifas. Un lado te dice, tarifas, subámosla hasta que todo el mundo pague ya mañana lo que vale. Yo te digo, ¿cuál es la culpa de la gente a la que le atrasaste el nivel de tarifas que pague? Que de la noche a la mañana se lo tirás por la cabeza. Y el otro lado te dice, no, Cristina o Bernal, no, todo precio es político y el precio de la tarifa, el precio de la energía es político. Yo digo, en el medio tenemos que ir a un lugar donde evidentemente la energía tiene que ser pagada lo que vale, porque si no después no la vas a poder generar, pero lo podemos hacer en determinado tiempo. Si vos acordaras eso con la oposición, el de la oposición te dice, perfecto, que en 4 años me libré del problema, te voy a acompañar. 2, jubilaciones de privilegio. Yo te digo para mí cómo se corrigen. ¿Vos aportaste en una jubilación de privilegio? 20 años, suponete. Perfecto, a partir de ahora vamos todos a la 24.241, no hay privilegios. Cuando te toque a vos, que aportaste 20 años, te digo, bueno, los 20 años de privilegio te corresponden, los últimos 10 son normales. Cuando le toque a tu hijo o a mi hijo, no va a haber más privilegios. Entonces, esa es una manera de corregirlo. Te doy otro ejemplo. Hablamos del ajuste en el Estado, de la cantidad de gente que hay en el Estado. El 23,5% de la gente que trabaja en el Estado Nacional tiene más de 60 años. Es decir, repetí el dato. El 23,5% de la gente que trabaja en el Estado Nacional tiene más de 60 años. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Un ajuste de golpe? Te digo, no, hagamos un compromiso de que reemplazamos 1 de cada 5 en los próximos 4 años, y entonces vos bajaste 20% o 18%. ¿Reemplazaste? 1 de cada 5 que se vayan, 1 de cada 5 que se jubilen en los próximos 4 años, voy a reemplazar solo 1 de cada 5, los otros no los voy a reemplazar. Entonces, ahí tenés otro acuerdo para ordenar. ¿Cómo sabes que en eso te van a acordar los gremios del Estado, por ejemplo? Te doy otro. ¿No tenés el acuerdo? ¿Hablaste en off? Es que sí. No lo sé. No, pero ahora voy, mira. Te doy otro ejemplo. Hablamos de reforma laboral. Algunos dicen, basta, que no haya indemnización, que no haya absolutamente nada. De otro lado te dice el derecho de los trabajadores. En el medio hay cosas que se pueden acordar que son malas. Por ejemplo, las multas. Ahí tenés acuerdo de los gremios, ahí tenés acuerdo de los dos lados. Entonces se puede hacer. Me parece que pasa algo que ahí yo discrepo cuando Horacio lo dice. Horacio dice, tenemos que lograr el 70% de acuerdo. Yo te digo, decime qué querés hacer y yo te digo si estoy de acuerdo. Entonces, hay una falta de imaginación en encontrar cuáles son los ámbitos en los que nos poner de acuerdo, porque ninguno de los dos hace exactamente lo que quiere. Vos lo que decís y ordenás la situación. Bien, por ejemplo, trabajemos con me gustó que traigas ejemplos. ¿Vos estás seguro que en el campamento de enfrente aceptarían quitar las multas para las indemnizaciones? Yo creo que muchos sí. Decime el pecado y no el pecador. Hay, no sé, un secretario general importante que haya acompañado, Cecilia Buflé de atrás, cuando quieran la sumamos, dice, sí, esto está ocurriendo. Sí, está ocurriendo. ¿Y referentes importantes del derecho laboral estarían de acuerdo? Sí. Te paso a ya sabes a quiénes me refiero, sí. con alta importancia en el derecho laboral. Sí, no, pero por ahí ese no, pero otros, o esas 2 personas, o ese grupo no, pero otros 20 sí. Ahora, si vos... Y cuando el señor que maneja o que es importante, haga así, diga, ¿a dónde va? ¿A dónde van ovejas? Bueno, ¿Quién es el pastor y quiénes son las ovejas? Acá por ideología no vamos a suprimir esto, está en tal artículo, tal año, ¿no? Eso no se puede tocar. Derechos adquiridos. Bueno, ahí hay... No, derechos adquiridos sí los puedes tocar. Los derechos adquiridos, a ver, depende cómo hagas la ingeniería de la reforma. Yo te digo cómo lo haría sin afectar derechos adquiridos en lo previsional. Entonces, hay ámbitos donde, si vos decís, no, mira, ya tengo miedo de iniciar un diálogo con el otro, ahí es donde yo no creo en la grieta, entonces me resigno o me cerceno toda posibilidad de pensar una solución para los problemas que Argentina arrastra hace 50 años. Yo a eso no me resigno. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio diferente de cómo
no es lo que a mí me gustaría, pero es algo que va resolviendo un problema en el tiempo y que el otro es capaz de aceptar. Vos sos psicólogo. ¿No es parecida la relación interpersonal en cualquier ámbito? Donde tenés un problema de un lado y del otro, los dos tienen un poco de razón, los dos tienen comportamientos que no gustan y hay algún momento en que podés encontrar distintas avenidas de compromiso. ¿Con quién no puedo? Con los que tienen miedo de hablar. No de hablar hacia afuera o de hablar entre sí. Con los que tienen miedo de decir dentro del propio espacio lo que piensan. Pero donde cuando sí. el otro tiene poder se callan. Bien, pero eso es así y es real que se van a sentar con vos y te pueden avalar ideas y te dicen sí, así no podemos seguir, pero se van a dar vuelta, van a referenciarse en su líder político y les van a cerrar el grifo. Un montón de otros no. Bien. De hecho, estás viendo, hace poco te hubieras imaginado que un grupo, yo te digo, decime cómo se llaman los, vos dijiste, la mujer de Schiaretti y 4 más, decime cuáles son los 4 más. El senador Jujeño. El senador Jujeño, Sí. ¿sabes? Y esos 4, no, Sí. yo te los digo, pero esos 4 ignotos Sí, de ¿qué golpe pasa? se le plantan a Cristina. Pero está bien. ¿Y qué pasa? Vos decís que a Snopek lo convencés. No, lo que quiero decir es que hay algunos que evidentemente en determinados contextos, porque todos sabemos que Argentina si no va más, están para ese tipo de cosas. Entonces no creo en la grieta artificial. Hay una grieta, claro que hay, pero creo que hay maneras de saltar esa grieta para resolver los problemas. ¿Quiere decir que vas a convencer a todo el espectro? Claramente no. A mí me parece que se puso linda esta parte de la charla porque es, a ver, a los bifes, la plancha y los bifes. ¿A quién podés convencer? Cecilia Bufflet, ahora, vamos. No, volviendo al tema de la reforma laboral o demás, con el tema de las multas, por ejemplo, y con buena parte de lo que se llama flexibilización laboral como un pecado en Argentina, la CGT está de acuerdo porque saben que están perdiendo afiliados y que cada vez tienen menos afiliados. Ceci, yo vengo escuchando, estamos Ahora, de acuerdo, pero cuando les pones un micrófono, nadie está de acuerdo. más o menos. Invitemos un día a Héctor Daer a ver qué dice sobre el asunto, pero con las multas, por ejemplo, no gana ni el Estado ni ganan los sindicatos, así que eso se entrega de alguna manera fácil, porque no es plata de los sindicatos. Y en definitiva, esa discusión finalmente no se pone sobre la mesa. ¿Por qué? Por la grieta y por la imposibilidad de ponerse a discutir un tema de fondo. Entonces vos lo avalaste a él. Y lo tenemos que pelear, acordate que por contrato yo te dije que tenía razón. Te dije que tenía razón. Que hay gente que está de acuerdo hoy. Hay consenso sobre determinadas cosas en Argentina con respecto a la economía. Lo que después termina pasando es que hay un montón de sectores que no se pueden sentar porque pierden votos, porque miran la encuesta, porque miran lo que dice. Porque los corren por izquierda, los gremios de izquierda. Porque los corren por derecha o por lo que sea. A mí me parece que es ineludible el intento, por supuesto. Yo no solo creo que el intento es ineludible, sino que creo que en soledad, cada uno rumiando el problema, vos decís, bueno, pero entonces yo después pago un costo en soledad y el otro paga otro costo en soledad. En cambio, si la conversación es más profunda, y no es que te trato de imponer una idea, sino que vemos cómo se resuelve el problema laboral, cómo se resuelve el provisional, el apoyo para llevar a las cosas adelante es más colectivo. Y yo creo que eso se puede hacer. Ahora, no tiene que ver con liderazgo. Primero, hablar con el otro no es falta de carácter, ahí hay un problema de comprensión. Segundo, no es un tema individual. Yo te digo, no sé, Horacio Rodríguez Larreta, ¿tiene gestión? Sí. ¿Pero Patricia tiene carácter? Sí. Gerardo Morales, por ejemplo, el problema de la toma de la calle, ¿lo resolvió? Sí. Entonces, yo creo que... ¿Para pones una licuadora? No. Y mezclar rasgos. No, sí, yo creo que los liderazgos cada uno de nosotros tiene un atributo que vale dentro de Juntos por el Cambio para fortalecer lo que hay que hacer. Y vos sabés, yo me he dedicado a que el radicalismo fuera mejor. ¿Para qué? Para fortalecer Juntos por el Cambio. Y hay líderes que emergieron que tienen esa visión en todos lados. Bien, ahora te vuelvo, está Pablo de León, pero quiero dejar este papelito pegado para no olvidarme, esta ayuda a memoria. Acordate que mi amigo Horacio fue invitado gentilmente a Olivos, porque se había levantado la policía bonaerense, lo invitaron a un asado donde la carne era él, con la coparticipación que le quitaron. También eso juega, quiero decir, pero volvamos después. Pablo. ¿Qué tal, Lustó? Buenas noches. Yo me voy a meter en el tema de la política. Quiero mostrarte una foto, a ver qué opinás de esa foto que sucedió hace pocos días. ¿Qué opinás de esta foto? Ahí está.
No tengo mucha opinión de esa foto. ¿No? No. Pero él es uno de los candidatos, o sea, vos tenés muy buena relación con Rodríguez Larreta, pero Larreta supuestamente tiene 4 candidatos. Este es el ministro de Gobierno de Larreta, Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emanuel Ferrario. ¿Cómo te paras vos en esta interna? Primero, yo sinceramente no... Me parece que hay un problema en ir a buscar bendiciones para ser candidato. Para transformar la Argentina no hay que ir a buscar una bendición, hay que ir a buscar votos, y hay que tener propuestas, y hay que demostrar que uno tiene carácter. Entonces, me parece bárbaro que cada uno busque cómo se fortalece. Yo no me busco fortalecer así. Pero Larreta tengo un equipo de trabajo, conozco la ciudad, venimos construyendo, trabajamos para un mejor radicalismo. ¿Cómo? Hace un mes Larreta fue a Cumelén por segunda vez en las vacaciones. ¿Eso también fue buscar una bendición? Bueno, yo discrepo con esas cuestiones. Yo creo que si uno tiene convicciones, las manifiesta de la manera en que las manifiesta, independientemente de lo que piense el otro. Para mí uno de los problemas que tuvo el gobierno de Juntos por el Cambio, yo tengo buena relación con el expresidente. Y de hecho, fui embajador con el expresidente, me pidió que fuera senador en la campaña, en la elección del 2019. En el peor momento de la crisis económica me consultaba, no cotidianamente, pero casi. Tengo buena relación. Ahora, para mí hay un problema con ir a buscar bendiciones de alguien que uno piensa que está más arriba, que es que después cuando esa persona se equivoca no tiene más a decirle que se está equivocando. Bueno. Y eso lo hemos visto reiteradas veces. Entonces, yo construyo de una manera colectiva con un radicalismo, dentro del radicalismo, con evolución que generó candidatos en todos lados. El otro día, cuando ganó Martín Berongaray, muchos se llevaron una sorpresa, yo no, porque conozco cómo trabaja, cómo recorre, lo decente que es. Bueno, eso lo premió los pampeanos al votar. Me pasa lo mismo con Maxi Puyaro, me pasa lo mismo con De Loredo, con Pablo Servi. Nosotros construimos de esa manera. Queremos que pasen cosas en la Argentina. Para que pasen cosas en la Argentina que a nosotros nos parece que son las correctas, no le vamos a pedir permiso a alguien. Vamos a construir políticamente para que esas cosas pasen. Y creo que el carácter está en decir, no, ahora se rompe un bloque cuando Cristina es menos poderosa. Ahora van algunos que antes criticaban a Macri a decirle, bueno, yo las cosas las decía antes, durante y después. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Es mi naturaleza y es la naturaleza del espacio que nosotros construimos. Voy a pedir una carta más muy breve para hacerte calentar. Lo haces siempre. Lo hago siempre. Jorge Macri, viste que te hizo pelo y barba ayer. No lo vi. Soy muy diferente a Lustó. Él fue parte del kirchnerismo. Yo fui ministro de Economía 4 meses. Di peleas públicas. ¿Sí? Después, insisto, fui diputado por Juntos por el Cambio, senador por Juntos por el Cambio, embajador por Juntos por el Cambio. Y como decía, me consultaba permanentemente el expresidente. Yo prefiero esa frontalidad de decir cuando las cosas me parece que son correctas o no, independientemente de si el otro tiene más autoridad o más jerarquía o tiene más poder que yo. Y prefiero decir las cosas frontalmente. Yo prefiero eso al cinismo, como decía antes, de los halcones de pico, que dicen una cosa y hacen otra. Entonces yo actúo así y no voy a ir a buscar ninguna bendición. Voy a ir a construir, a seguir construyendo este espacio político que puede poner una parte diferente de la que ponen los demás para que Argentina encuentre solución. Y también desde la Ciudad de Buenos Aires. Sí, que sos candidato. Sí. Bien. Martín, muchas gracias. No, es un gusto. Pensamos que siempre. podíamos hacer calentar más. Vamos a hablar ahora con José Bianco de la 9ª ola de calor. Gracias, de verdad. Bueno, se viene otra vez. Cuando todo el mundo vio caer alguna hoja. Dios. Y como dice, flasheó otoño, el calor otra vez. Hola, querido José, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Sí, porque está todo amarillento en la ciudad de Buenos Aires, el pasto, muchos árboles, falta agua. Y como decimos los meteorólogos, el verano se termina el 28 de febrero. Y para nosotros, el 1 de marzo, ya se parece más estadísticamente al otoño que al verano. Así que arrancamos el 1 de diciembre el verano, los meteorólogos, y lo terminamos el 28 de diciembre. Esta vez nos falló el cálculo, porque esta ola de calor va a poner los pies también en el comienzo del otoño. Y cuando hablamos de ola de calor, hablamos de 3 días al menos, estadísticamente calurosos. Es decir, que comparados con la climatología de Buenos Aires, están ahí arriba, en el top 10 de días cálidos desde que se tienen registros, y a medida que se van sumando, el cuerpo lo siente. Por eso, hoy, que fue el primero que cumplimos con ese criterio de mínimas por arriba de los 22 y máximas por arriba de los 32, para la ciudad de Buenos Aires es el primer día de calor. Se vienen 5 más.
Esto es como ir al médico que vos querés saber si esto, doctor, es normal o tengo algo raro. Claro. ¿Esta temperatura, doctor, es normal para la época o ya recalentamiento, calentamiento, vamos al horno, el sol se está acercando porque no nos aguanta más? ¿Qué es lo que es Me normal? viene bien y siempre hacemos paralelismo con la medicina porque conocemos más médicos que meteorólogos. Pero ¿qué te dice el médico cuando vos vas a saber el tamaño del bebé en la panza? Está dentro del decil o percentil. Sí, del percentil. Bueno, eso lo entienden todos. Acá estamos hablando de que estos días están en el primer decil o en los primeros 10 percentiles de la distribución típica de la temperatura en Buenos Aires. O sea que tenemos calor de verdad y de manera consecutiva, Pero sobre todo la mínima. Nos empezaste vendiendo 3 días de calor y Sí. recién tiraste Ya vamos por 5. cinco, La seis. inflación. Hay inflación también con la temperatura. Bueno, ¿qué hace el ¿Hasta médico cuándo para vamos a estar ponerte así? la jeringa? De a Primero te anestesia, ¿no? Pero Esa en es la serio, idea. llega el fin de semana, porque siempre pensamos lo mismo. Laburando, 35 grados es un drama. Y el fin de semana después se pincha, llueve, Bueno, todo mal. para ¿Qué va ver a pasar cámara del con- crimen. Está bien, claro, Claro. con el aire. Lo que sucede es que yo si te doy hoy precisiones del sábado, vos me tenés que permitir que mañana yo te las cambie, porque estamos hablando de un umbral de visión meteorológica que empieza a borronearse, ¿no? Tantos días para adelante. Ayer parecía que el respiro llegaba al fin de semana con valores de 29, 28 grados, es decir, nada mal. Pero hoy, Recordemos- sí. ¿Pero qué? hoy, ¿Pero? 24 horas después, hablamos de 31 para el sábado, es decir, casi que sigue la ola de calor, y 30 para el domingo. Ahora, no Como que llueve decimos para el nunca, campo. Diego, no Ah, llueve ahí volvemos a nunca, eso. claro. Hablemos de lo otro Sí. que es muy grave, que es si se profundiza la sequía que hubo. Eventos en un momento pluviales. tuvo los eventos pluviales que vos mencionaste. Que por ahora son esquivos. Bueno, justamente salió el pronóstico para el próximo trimestre del Servicio Meteorológico Nacional que indica más de lo mismo. Es decir, anteriormente íbamos directo a seguir con valores por debajo de lo normal en cuanto a la lluvia y por encima de lo normal en cuanto a las temperaturas. ¿Qué dice el último informe? Que para los próximos 3 meses, las 3 posibilidades, menos lluvia, lluvia normal o más lluvia de lo normal, tienen las mismas probabilidades de ocurrencia. Es decir, eso no significa lavarse las manos en Sí, términos... dije, es Sí, eso. sí. No, Es lo que te dijiste. estás Te lavas lavando. las No, manos. Parece pero bastante. puede pasar Sí, que es salga el bastante sol parecido. también. Puede, como cuando en el teléfono La te aparece inflación, la nube. Diego, claro, yo te voy a Capaz decir que así. llueva. La Lo inflación llevo a puede otro subir, terreno. bajar o quedarse igual. Bueno, es que sí, no pasa eso hoy. Mira cómo te señalé con el dedo y... A ver. No. ¿Viste? A ver. No pasa eso hoy. La inflación, ¿qué va a hacer? Subir. Bueno, ahí está. Sí, tiene una tendencia hacia dónde ¿Qué ir. porcentaje de efectividad tienen los pronósticos? Depende. Este tipo de pronósticos, hasta quien lo hace... Ya te lo preguntamos te la dice- otra vez. Sí, pero este en particular es malo. Lo que pasa es que es una herramienta... Esto es como ir al casino. Acá por ahí no me sigue nadie en este ejemplo. Mirá cómo los lavo. Vamos a- sí, Este sí, lleva del sí. bebé No, al qué horror. casino. Bueno. Vamos Digo, al casino. con una pequeña, un pequeño error en la ruleta puede llevarte a grandes ganancias. Acá es un pequeño datito que te den o una pequeña fija que te den en la toma de decisiones te puede generar grandes ganancias. Por ejemplo, no sé, sembrar una cosa en lugar de otra, dependiendo de qué te dice el pronóstico. Si vos tenés un porcentaje de acierto bajito, pero mejor que el azar, ya es una herramienta muy importante para hacer negocios. ¿Vos qué pronóstico? A ver, todo el mundo tiene alguna forma de ver en el teléfono. Sí, o de, siempre miramos ¿Qué eso. recomendá vos? No sé si se puede hacer esto. Sí, de las apps, ¿cuál es la que es buena? ¿Cuál es la posta de las páginas, de los registros, de los Weather Channel? ¿Qué hay que mirar? ¿Qué hacemos los meteorólogos? Sí, ¿a dónde ustedes...? Los meteorólogos miramos casi todas las simulaciones que hay y tenemos experiencias, dependiendo de la situación meteorológica particular, cuál se desenvuelve mejor en cada caso. Entonces, ¿Cuál es la no te mejor? estoy dando la fórmula de la copa. No te estoy dando Una la para el fórmula. viento, ¿De una dónde? para el Claro. frío. No, lo que una- digo ¿Quién es el Claro. proveedor? La Acá vamos. experiencia, lo Sí. importante es el indio y no la flecha, se Ajá. dice en fotografía. Bueno, y acá realmente el trabajo del meteorólogo es conocer las herramientas. Cuando un pronóstico o la realidad está siendo para qué lado, voy a ser más claro. Hay muchas simulaciones.
detectar cuál es la que está viendo mejor el futuro es el trabajo del meteorólogo. Entonces, no te puedo responder. Porque se queda sin ¿Pero cuál trabajo. tenés vos? Parece Podés mostrar el político, celular. parece Es una político. cosa. José. Se volvió... Está coacheado, está coacheado. Yo hace poco, Ya estás coachado, ¿eh? José, yo hace poco bajé la app del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien. Y tengo la del teléfono propio de esta marca. ¿A cuál le hago caso? Esa. Jugate. A la del Servicio Meteorológico Nacional, ¿por qué? Porque en muchos casos, sobre todo para la ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades, hay meteorólogos trabajando detrás y corrigiendo. Corrigiendo, los pronósticos. Por ejemplo, las grandes simulaciones que se corren para todo el planeta, les cuesta mucho entender si uno está en Vicente López o si está en Ezeiza. Entonces, ¿cuál es que hay que bajarse? Puede haber Que hay que poner 5 Servicio grados de meteorológico. diferencia. ¿Cómo es la aplicación? Hoy en día- SMN, la app, la buscas y te la bajás en el teléfono. Bien, Seguimos. y lo último. Bueno, no sé, Osvaldo, por favor. No, se supone que estamos con el final de la niña, ¿es Sí, así? ¿Y sí. viene el niño? Por eso digo que las probabilidades ya están parejas, entre más, menos o igual de lo normal. La niña está terminando y eso se nota en los pronósticos también. Quiero decir, los pronósticos están marcando el final de la niña. Previamente Va a era haber mucho lluvia. más grande la probabilidad de se viene una sequía, de que se viene algo que no podemos decidir cuál de las tres. Así que es bueno ya no tener la certeza de la sequía. No tenemos ninguna certeza, Claro, pero pero por lo eso- menos no tenemos la de la sequía como nos vino pasando los últimos 3 años, que era un dato realmente marcado. Señor, muchas gracias por haber por favor, venido, ¿eh? tome mucha agua. Sí. Lo último que les Sí. vengo a También decir. es pediatra. Ah, No, no, Usted paga meteoro y te Consejo llevas el suyo. pediatra. no, para recomendar agua. Agua no se le niega a nadie. Bien. Hace todo Aló, bien. vamos a decir. Va sobre el teléfono. Aló. ¿Cómo anda, Tigre? ¿Cómo anda, Cristian? Bien. Yo no sé ustedes los psicólogos cómo hacen para levantarle el ánimo a la gente, pero para mí la salida siempre es con rock and roll. Y ahí está. Como decía el Carpo, que sea rock, ahí está. Ahí está, Mirá el los Rolling. Rolling, qué Está muy grande. bien. Está muy bien. ¿Lo vieron a nuestro Mick Jagger ayer con Messi y el Dibu? Claro. Nuestro Mick Jagger. ¿Cómo le sobra al gato, eh? Juega en otra liga, ¿ah? Por algo es el number one. Al resto nos mira desde allá arriba, ¿viste? Pero perdón, yo pensé que Era Queen. Ritondo seguía la candidatura de Vidal, Pablo de León, ¿no? Sigue No. la candidatura de Vidal, pero lo ve muy seguido a Macri. Más la semana pasada tiene una foto con Macri, con lo cual Y sí. en algún momento va a tener que decir papá o mamá. No. Bueno, pero ¿qué culpa tengo yo si el tipo donde va se destaca? Fue a Boca, la descoció. Fue a la ciudad, la cambió para siempre. Fue a la presidencia, ¿Y? ahí tuvo algunos problemitas, pero es el único de nuestro espacio que sabe cuánto pesa el bastón de Payarol. El resto de por ahí. Esa es Sí. linda, esa es linda. Buena metáfora. Es como el que sabe Sí. cuánto, el que levantó la copa, realmente cuánto pesa la Copa del Mundo, Sí, de verdad. claro. Pero en respuesta a lo que dice De León, María Eugenia se baja si sube el gato. Porque ella entiende que en contra del líder no da. Además me parece que ahí roqueó Quique Sacco, viste, que es rápido como Mbappé. Pero Mbappé salió segundo, ojo, Es subcampeón. petizo Era pero segundo. hábil. Sí, pero tiene resto, viste, es joven, va, tiene ¿Qué tiene? resto. Está muy ¿Cuántas bien. heces tiene al medio esa palabra? Y tienen mínimo 3. Resto. Te compras en el supermercado, te venden, son bolsitas de 3. Fax. Bien, sigamos con los temas de Ritondo. Y sí, el PRO tiene que tener algún sagra, si no, viste, después nos acusan de concheto. Claro, No. hay que poner una gotita de, claro, sobre... La Bueno, cosa sana. La cosa sana. Hablando de la cosa sana, ¿qué cosa sana se puede pasar mañana ahí en el Congreso? ¿Qué va a Sí, pasar sobre de la todo. cosa sana mañana? Y no sé, para mí que Cristina le va a pegar un tucumanazo. ahora cuando hable. Ella No, no. le va a hacer ¿Cómo, tac. cómo es el ¡Pum! movimiento, digamos, si hay que Ay, a hubiera ver que si puede. describir Seguro lo cuadro conoce. por cuadro un buen tucumanazo? ¿Cómo es? Cuadro... ¿Así? Ahí está. Ahí, tac. ¿Qué para separar, para marcar, viste, para Eso va distancia? con el frontal, va con el parietal, ¿cómo es el más efectivo? No, con la frente. Sabés que no sabe. Ah, De una. Fuerte. Tratá de no darle a la nariz porque saltan los chocolates, ¿viste? Esto
¿Está bien? De León se está por morir. No, De está León bien. no puede, nunca lo vi así. Está bien en otro cuarta ámbito, temporada bien. nunca lo vi así. Lo quebró de León. Lo quebró de León. Ahí Esa, está. esa imagen fue Final. Tiramos la toalla para de León. Tiene Tucumanazo barrio. para Tiene León. barrio de Ahí está. León. Sí. Ahí está. Que se prepare Santilli, va a ser un rival duro porque tiene mucha banca entre los intendentes y tiene la caja de la ciudad que es como tener la chequera de Jeff Bezos. Pero que no se confíe porque la elección pasada, para esta altura, era imposible ganarle a Aníbal y María Eugenia medía 12 puntos y terminó ganando. Así que no lo den por reelecto a Axel y mucho menos lo den como ganador de Linterna Santilli porque Cristian es un hueso duro de roer. Epa. Bueno, está bien. ¿Qué la pregunta de siempre que nos hartamos incluso de hacer. ¿Qué van a hacer con Espert? Que el otro día dijo, yo estoy para deponerle el ego y armar una gran interna en la provincia. Milei, por supuesto, nada quiere saber de eso. ¿Qué se hace ahí? Bueno, pero estamos todo el tiempo hablando de la interna, de lo que nos pasa a nosotros, y dejamos de hablar lo que le pasa a la gente, Diego. Me enterneció. A ver, Escuchame. música triste. A ver si le Siempre creo. hablamos de la... Para cambiar tiene que haber otro escuchame. gobierno ahí, ¿o no? Le digo a los votantes, A ver. piensen muy bien antes de meter la boleta en el sobre, porque el Conurba no es para cualquiera. Hay comisario picante, narco, villa, es como mirar Policía en Acción, ¿se acuerdan? Por eso yo soy el indicado, porque yo tengo el cuero grueso, a mí no me intimida ni Freddy Krueger, ¿viste? Está bien. Ah, a mí me pone a la del exorcista que gira el cuello y vomita y le digo, ¿eso es todo lo que tenés? Esperaba más de vos. Bueno, Cristian. Que aguante. Muy bien. Ya, escuchame. Bueno, vamos a despedirlo ¿Qué le vamos a hacer? a Cristian. Un Sí, tucumanazo. Bukele final. del Salvador es garantista al lado mío. El que Tremendo. avisa no traiciona. Bueno, gracias, Cristian. Chao, muchacho. Bien, Abrazo. ahí está. Vamos a hacer. A ver el ruido de cortar. Bueno, vamos a hacer una tanda, por favor. Vamos. Bueno, muy bien. Lucía Salinas, la casación, como se suele decir. ¿Qué decidió sobre Lázaro Báez? Confirmó que el ex socio comercial de Cristina Kirchner efectivamente lavó 55 millones de dólares tan solo en 3 años, entre 2010 y 2013. Y para concretar esas operaciones de lavado fue indispensable que Lázaro Báez tenga una empresa que se llama Austral Construcciones. Así lo condenaron, confirmaron en realidad esa condena que ya se había dictado hace 2 años. Algunas de las cosas importantes que ocurrieron hoy con este fallo del máximo tribunal penal la tienen ahí en pantalla. Durante el juicio, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero producto de la evasión tributaria y de la obra pública. ¿Qué dijo hoy la Cámara de Casación sobre esa acusación? Le redujo la pena a 10 años de prisión por lavado de dinero, pero solo por la evasión tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, y que está vinculado a esto, tiene que ver con lo que se conoce como delito precedente. Cada vez que hay un delito de lavado de dinero, se necesita la presunción del origen de ese dinero, es de dónde la persona obtuvo ese dinero para poder lavarlo después, para poder volcarlo a maniobras de blanqueado. Esto dijo la Cámara de Casación. Para el tribunal, el Estado le pagaba a Lázaro Báez con dinero blanco que no necesitaba ser lavado. O sea, por la obra eso, pública. No se lavaba la obra pública, si la obra pública eran transferencias en blanco. Eso dijo hoy 2 de los jueces de la Cámara de Casación. Lázaro Báez no necesitaba lavar ese dinero porque ya era blanco. Acá tienen otra de las observaciones de la Cámara de Casación. Las fechas y dinero que se lavaba coinciden con la evasión tributaria. En el juicio de vialidad, y esto es importante destacarlo, Lázaro Báez fue condenado a 6 años de cárcel por administración fraudulenta en la obra pública. Pero espera,
Ahí lo que dice es, eso que lavó no viene de la obra pública, no es de páguese a tal obra, no es de ahí, es de primero, ¿de dónde sacaba esa plata para evadir? De una causa por evasión tributaria, una causa por facturas truchas. Cuando se realiza el juicio, lo que se dice es que Lázaro Báez obtenía dinero de 2 fuentes para lavarlo, de las irregularidades en la obra pública y de una causa por evasión tributaria. Lo que dijo ahora la casación es, Lázaro Báez lavó dinero. Eso no hay duda, no divide a nadie. Lavó 55 millones de dólares, pero el dinero lo obtuvo de la evasión tributaria. ¿Por qué hacemos esta última salvedad? Porque es importante recordar que las irregularidades en la obra pública vial es otra causa, es otro delito, es otro tribunal y ya lo condenó a Lázaro Báez, como también condenó a Cristina Kirchner. Ceci. Sí, ¿te parece que funcionaron bien hasta acá los precios justos? ¿Estás seguro? Bueno, el respondieron. Hoy arranca precios justos para verduras y frutas, un combo de verduras y frutas con precios congelados. No se entusiasmen, por un mes. Dentro de un mes revisamos la lista. Papa, 189 pesos, cebolla, 189 pesos, tomate, 299 pesos, lechuga, 569 pesos el kilo, manzana, 399, banana ecuatoriana, 470, banana subecuatoriana, 360. Me fui a fijar cuánto vale eso. Esos son los precios que tienen que estar vigentes en el supermercado. Me fijé cuánto valen hoy en el supermercado. Salvo la papa y la cebolla, todos los productos esos tienen precio más barato en el super hoy del que dice el acuerdo de precios justos. O sea, Rolo, finalmente. Finalmente, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió citar a declaración indagatoria a Natasa Loizó, es la directora de la ANMAC, el organismo que aprueba y controla las armas. ¿Por qué? Por omitir llevar adelante el trámite para aprobar las pistolas Taser que está queriendo comprar la policía de la ciudad desde hace más de 2 años. El fiscal considera que demoró el trámite esta funcionaria para que no se lograra obtener el permiso y la policía de la ciudad no pudiera tener este armamento. La imputa por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Gracias, Rolo. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ahora, Darío Lopreite en la continuidad informativa de TN. Nos vemos mañana.